¿Qué tal, amigos de la licenciatura en Planeación Territorial, Diseño de los Asentamientos Humanos? Regresamos con una nueva entrevista de un grato amigo, colega. Me presento, Josué Guarneros, mi compadre, Iván Cervantes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día a todos. Pues nada, el día de hoy tenemos la presencia de un gran doctor, un gran amigo. En este caso nos referimos al buen Enrique Muñoz. Y bueno, en este caso nos platicará sobre su experiencia en relación a la licenciatura en Planeación Territorial, cómo es que se incorporó. Y pues adelante, Josué. Bueno, pues sí, el invitado que tenemos, nuestro buen amigo y doctor, Enrique Muñoz Gonsen. Y una pequeña semblanza de su formación académica. Evidentemente fue con nosotros, fue compañero de nuestra licenciatura y generación de la licenciatura en Planeación Territorial, UAM Xochimilco. También tiene una maestría en geomática en Centro de Investigación, Geografía y Geomática Centro Geo 2007 y el doctorado en geomática, Centro de Investigación en Geografía y Geomática también de Centro Geo 2017. Pues algunos datos interesantes de nuestro amigo es de que fue presidente de la División Latinoamérica para la ONU en el grupo de expertos en nombres geográficos, representante nacional de México en la Comisión de Cartografía en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, representante nacional de la Delegación Mexicana en Sistemas de Referencia Geocéntrico para las Américas. Y bueno, pues si les sigo contando, aquí nos amanecemos, pero mejor que nuestro amigo y buen colega Quique se presente. Y pues adelante, Quique, bienvenido entre compadres y el micrófono es tuyo. Gracias, amigo. Pues gracias a ustedes, qué agasajo, recordar esos tiempos de licenciatura y pues de tantas y tantas, buenas memorias que ahí se acumularon. Gracias por esta invitación y pues esperando que esto sea de inspiración o de arrepentimiento para algunos de los que están por caminar por esta carrera tan bella que es planeación territorial, que pues a mi modo de ver es una transversalidad que te da oportunidad de meterte a muchos temas a elaborar. Y pues como ya decía Iván, regresando en el tiempo, vamos a pensar, yo recuerdo muy bien cuando tomé la decisión de entrar a planeación territorial, andaba recién, había interrumpido lo que quería yo ser en ese momento. Yo estaba en ingeniería en la UNAM, yo me había metido con la idea de ser ingeniero de sonido, imagínense. Descubrí después que lo que me gustaba era la música de DJs y el electrónico. Y pues ya llevaba 2 años ahí en la UNAM, ya no había modo de cambiarse de carrera, tenía que volver a hacer este examen. Y ahí viene una de esas grandes dudas que pues yo creo que en algún punto a muchos nos llegan, que es qué voy a hacer de mi vida profesional. Y es que me pongo a escarbar, literalmente, a buscar opciones en las distintas universidades. Y por ahí me fui a la UAM Xochimilco, pero me fui físicamente porque me queda muy cerca de aquí, de mi querido barrio de Coapa. Y yo llego por ahí y veo lo primero, estaba todavía los gallineros en el CIAB y teníamos esos salones prefabricados y había un póster muy bonito con una lupa así muy grande, ese me lo debía haber llevado, fíjate, que tenía una imagen satelital con unos trazos encima de la imagen y unas figuras tridimensionales muy bonitas y decía, haz planeación territorial. No, 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 era haz diseño de asentamientos humanos, todavía no era planeación territorial. Estábamos en ese cambio de estafeta y me llamó muchísimo la atención porque dije, mira, eso está muy interesante, esto de la imagen satelital y de pues hacer un plan, mejorar la ciudad, pues yo siempre quejándome de todos los problemas urbanos, tráfico y seguridad, todo lo que ya sabemos que vivimos a diario. Y fue muy inspirador. Comencé a rascar y a enterarme de qué más había ahí. Y dije, pues no se oye tan difícil. A ver, esa se oye bien. Y así fue que fui a hacer mi examen. Ahí, toda una fila enorme ahí por en la alberca olímpica, creo que fue, ya no me acuerdo bien.
Sí. Es correcto. Y pues salió avante, iniciamos creo que en septiembre, una cosa de estas, y padrísimo porque el primer encuentro, y creo que esa es una de las grandes virtudes de la UAM de Xochimilco, es que tiene este sistema modular, y yo esperaría que siga teniéndolo, porque en mi primer trimestre me encantó el propósito, fue hacernos usuarios de biblioteca. Y creo que ahí empezó un cambio diametral en mi vida porque compartí además salón con abogados, o bueno, gente que se estaba preparando para ser abogados, para ser psicólogos, para, ¿qué otra había? Arquitectos. Entonces eran unos modos de pensar y de imaginar los futuros bien distintas, pero muy ricas. Y pues era nada más presentarnos los lunes. Me acuerdo, dije, uy, está papísima aquí. Vámonos. Pero ¿cuál era? El resto de la semana irse a visitar bibliotecas, a entender la configuración, dónde estaban los distintos acervos, cuándo era una buena biblioteca, cuándo había rezago. Empezamos a entender muchísimos maneras de ser usuario y me encantó porque descubrí ahí una zona de maperos que creo que también la tenía la biblioteca de la UAM, donde estaban estas cartas topográficas del INEGI que pues ya estaban más que amarillas de tanto que las usaban. Y yo descubrí ahí mucho interés por la cartografía, empecé a meterme a estos mapas antiguos, me metí a revisar planes sexenales, ¿no? Empecé así como a ver cosas a enterarme, que siempre han estado ahí, pero uno descubre el agua tibia y pues me emocionaba mucho. Y fue Muy cuando bien, Quique. empezamos sí, 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 Muy bien, Quique. De hecho, eso es algo que recuerdo de tu etapa en la licenciatura, cuando coincidíamos. Eras muy crítico, o eres muy crítico, y de hecho siempre buscabas como que los fundamentos de las cosas. Eso enriqueció mm, no solo a, a ti, sino a todo el grupo, ¿no? Porque de alguna forma nos metíamos unos debates muy interesantes, ¿no? De posturas, donde buenísimos. era muy interesante, porque cada quien con su distinta formación o su distinta forma de haber sido criado, por así decirlo, veías las cosas diferentes y era el momento en el cual podías tener cierta conciliación con los compañeros y entender al otro, ¿no? Que eso es algo muy importante, soportado con lo que es, ahora sí que el método, en este caso, toda la visión de investigador que te plantean en la UAM, ¿no? Creo que es algo que Claro, nos ha enriquecido mucho. Si mal no recuerdo, teníamos un laboratorio, en este caso, donde veíamos esas imágenes, esas fotografías aéreas, ¿no? Y era muy rico. Si lo recuerdas, yo creo que esa parte claro. fue la que también te ayudó para poder encuadrar en ese objetivo que hasta ahora has desarrollado de manera muy apropiada, ¿no? Claro que sí, Iván, qué gran recuerdo ese. Ya cuando estuvimos como compañeros ya en planeación territorial, ya este sistema de inicio, de compartir con otras carreras, llega a una conclusión y empezamos con un laboratorio de SIG, ¿no? De Sistemas de Información Geográfica, con el emblemático profesor Enciso, José Luis Enciso, que pues platicaba unas anécdotas bastante interesantes pues yo nada más veía en la vitrina las cajitas de los softwares y me emocionaba, pero la mayoría era teoría, ¿no? Y pocas veces tuvimos chance de entrar a ese laboratorio con las compus. Ujú. Ahí aprendimos algo de Mapinfo, me acuerdo. Estaban por ahí de estos softwares de los árabes, el Idrisi y de estas cosas Sí. muy bonitas para procesamiento de imágenes, pero pues se quedó así como cuando te muestran las fotos del menú, pero no te sirven. Sí, me quedé con muchas ganas. Sí, exacto. Y después pasamos a las clases ya en laboratorio con Ricardo Pino, que sé que sigue por ahí en la UAM, gran profesor y un ser querido. Y la verdad que fue muy cambiante porque ahí empezamos con el ArcView y empezamos ahora sí de veras con las máquinas y pues el disfrute era magnánimo. Ahí la bronca es que no todos teníamos la facilidad ahora de tener un equipo laptop. Ahí había que irse a apartar el laboratorio de cómputo de la UAM, a formarse un rato y a ver que te dieran una horita, ya te andaban correteando. Y pues no tenían cargado el ArcView, entonces a mí me daba chance Pino de usar ahí luego la máquina, me daba mis tips. Y para gran fortuna llegamos a tener una clase después con Ricardo Rosga, quien era un investigador o sigue siendo, le perdí el rastro, de la UAM.
y justamente él comienza a apuntalar ya casos de uso, proyectos con el ArcView, con el GIS, y ahí es cuando detona una cuestión bien bonita con esta materia, porque él me empieza a contactar con distintos investigadores de la UAM y les decía, oye, pues mira, él hace este merge o vinculación de las tablas de las bases de datos del INEGI con los mapas. Entonces, yo recuerdo re bien estos productos iniciales del INEGI, era el CINCE, y ese CINCE era pues una cosa pues, de los dinosaurios, ¿no? Ahorita la veríamos de risa con estos discos flexibles, y había que conjuntar los datos de las poligonales del INEGI, de la cartografía, con todos, ¿cómo se llamaba? Había otro producto muy bueno de INEGI, pero era tabular. Entonces eran tablas de datos de industria, de producción, de PIB, varias cosas, y entonces había que vincularlas con los mapas. Y pues yo empecé a hacer ahí chambitas, para esos investigadores, me pagaban con un cheque, imagínate, en papel así, y me pagaban 500 pesos, me acuerdo perfecto, a la semana. Y eso fue una cosa muy bonita porque pues te comienza a apuntalar hacia la realidad laboral. Ya vino mi servicio social después con el profesor Soreda, y ahí tuvimos, ahorita eso que decías del pensamiento crítico, sí, tuvimos siempre diferencias conceptuales muy buenas, muy divertidas, eh, y no, yo no concluyo entonces con Soreda de la mejor manera. Bueno, fuimos grandes cuates después, lo buscaba mucho porque pues, era un referente sin duda de medio ambiente, pero busco yo hacer mi servicio social por fuera de la UAM. Y ahí se empieza uno a dar de topes, porque yo decía, bueno, es que está bien bueno esto, pero no encontraba en el gobierno quien estuviera usando SIG. Había todavía como ciertas reservas y renuencias para incorporarlo a las tareas de gobierno. Y descubro por ahí navegando en internet a SIGSA, pero que son privados, ¿no? A la casa de ESRI mexicana, que pues ahora hasta tiene otro nombre ya, y les escribo, yo un correo le dije, oigan, pues yo sé que son privados, pero me gustaría, si tienen algún proyecto con el gobierno, hacer mi servicio social con ustedes. Y me contesta, yo creo que se morían de la risa de mí, y me contesta el ingeniero Flores, también una persona admirable, el ingeniero Francisco Vega, que era su subdirector, y me dicen, oye, a ver, queremos platicar contigo, porque a ver, traes muchas ideas revueltas. Y me recibieron bien amables ahí en Tlacoquemecatl, en lo que era el geocentro, no centro geo, el geocentro que era la torre de Zigza. Y ahí me voy con unos mapas que había impreso, y haces ahí todo un optimista cuando recién egresamos. Y me veían con una cara entre qué ternura o qué ingenuo, chavo. Me dicen, no, mira, aquí ni de broma, a través de un SA no vamos a poder hacer eso. Hay dos vías en las que puedes caminar. Y me recomiendan ir al Instituto Mexicano del Petróleo y me recomiendan, me platican, porque ni siquiera me dijeron cómo, que existía el Centro Geo y que habían visto por ahí unos atlas electrónicos muy bonitos. Y dije, pues a ver, en el IMP ni me abrieron, ni me recibieron. Pero en Centro Geo yo le escribí un correo, vi que estaba el nombre de la directora general, en su momento la doctora Carmen Reyes, que fundó el Centro Geo, y el licenciado Colín, y les escribo, pues eran las cabezas, dije, pues a ver. Y me contesta casi que de inmediato la doctora Reyes y me dice, te acabo de hacer una cita con la maestra Marta Lucía Alvear para que te entreviste y ya pues, veas si entras o no. Total que llego muy puntual y todo, y me dice, no te va a poder recibir, pero te va a recibir uno de los coordinadores de proyecto. Y ya me recibe Luis Castellanos, gran amigo también, y pues así como muy interesado. Así, es que ahí traes 1000 aplicaciones y no has hecho nada de eso, pero pásale a barrer y pásale a de chícharo, ¿no? Y ahí estuve, pero
Sí, me habían prometido una beca de 2,000 pesos al mes, la cual nunca llegó, pero mis grandes pagos y motivación de quedarme tarde ahí en la noche a jugar con las compus y con los fierros, pues fue que me pagaban con aprendizaje. Entonces fue mi formación más intensa en lo que entonces se conocía como geomática, pues fue ahí en Centro Geo, cubrí mis 1,040 horas. Estuve, pues quizás hasta más, porque me acuerdo, pues, yo salía a 7:30 de la tarde y llegaba puntualito, ¿no? Ahí a las 9 pues me ponían a jugar con el Arquinfo, pero el Arquinfo era en sus inicios, se llamaba PC Arquinfo en un Windows 98. Entonces no había interfaz gráfica, no veía mapas, los tenías que llamar por línea de comandos. Era una cosa así bestial de entender código en AML y ahí empezamos a jugar mucho con los mapas. Y total que termino mi servicio y me invitan a mi primer proyecto, Iván y Josué. Y fíjense la vida que interesante se pone siempre. Porque el primer proyecto que yo participo ya como chalán de la información geoespacial, que pues me llena de orgullo decirlo, fue en un proyecto que coordinaba la doctora Claudia Sheinbaum. Ella era secretaria de Medio Ambiente en ese momento y estaba a cargo de un inventario de áreas verdes urbanas para la Ciudad de México. Pero la visión que ella tenía de esta área de SIG y de la planeación territorial, pues me dejaba a mí con la boca abierta. El nivel de comprensión en nuestra materia y en las nuevas tecnologías era sobresaliente. Yo ni siquiera sabía que se podía hacer una clasificación de una imagen satelital para reconocer área vegetada, área de suelo desnudo, pavimento. Ella lo tenía claro, todavía no había Google Earth, no había Google Maps. Y entonces la doctora Sheinbaum convoca a varios sectores, a varias secretarías, centros de investigación, entre ellos el Centro Geo, y a lo que eran en su momento las delegaciones, no eran alcaldías. Y ahí estaba la delegación de Xochimilco, Milpalta, bueno, ya saben, todas las del sur, por la cuestión de las áreas verdes. Y nos Oye, recomienda, sí, 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 si mal no recuerdo, ese fue el primer trabajo que tiene que ver con lo que es el Programa General de Ordenamiento Ecológico, ¿es correcto? ok, Que fue sí, sí, más o sí, menos del exacto. 1997 al 2001. Y ese fue un Fue, trabajo ese genial. que tú mencionas fue el que dio pie, qué buen comentario, Iván, porque sí, ese comentario que haces apunta a la urgencia de tener la primera política urbana ambiental de la Ciudad de México. No la Exacto. había, y era urgente porque había una presión política, pero además una presión internacional. Estaba la OMS preguntándole directamente a Andrés Manuel, perdón, al expresidente López Obrador, preguntándole, oye, a ver, ¿cuánta área verde tienes y cómo está la salud de tu ciudad? ¿No? Pues él era jefe de gobierno y pues la respuesta eran puras aproximaciones. Había por ahí geógrafos que habían levantado áreas verdes urbanas desde una avioneta y desde pues, recorridos, pero estaban muy subestimados. Entonces parecía que había muy poquita área verde en la Ciudad de México, y es que mucha es privada, Iván. Entonces no había modo de cuantificarla. Y esto surge a raíz de lo que dices. Dicen, pues, ¿cómo le hacemos? Y afortunadamente, pues ahí se conjuntó un equipo de expertos muy importante. Estuvo lo que fue la esposa de Alejandro Encinas, María Nájera, estuvo por ahí Alejandro Moar, estuvieron pues personalidades en la materia ambiental, Josu Rodríguez, gente que trabajó en Semarnat en ese tiempo en información, y ellos pues vislumbran la posibilidad de hacer un inventario y se condiciona desde la Cámara, dicen, pues para poder tener esa política y ese ordenamiento territorial adecuado, se requiere un inventario con nuevas tecnologías geoespaciales. Y ahí se anuncia geomática, ¿no? Muy, muy interesante. Lo comanda, repito, la doctora Sheinbaum,
y esto se rebasa la expectativa porque comienzan a ver que no nada más pueden tener el inventario por tenerlo, sino analizándolo, dan con 15 parques prioritarios para atención inmediata, porque el satélite no solo les decía dónde hay, sino la salud de la vegetación cómo estaba. Y se dan cuenta que había árboles estresados, árboles viejos, Sí, sí. árboles deshidratándose, etcétera, etcétera, y se hacen planes de acción focalizados. Entonces, me atrevo a decir que es de las primeras experiencias que yo viví que la información geoespacial incide directamente en la elaboración de una política pública. Y eso fue para mí una inspiración porque justo mi tema doctoral y de maestría fue el modelar esa conjunción entre el ámbito de la información geoespacial y la elaboración de políticas públicas. Entonces, dediqué pues buena parte de mi vida a investigar casos de éxito, a modelar cómo se puentea, cómo se hace esa conjunción, qué requiere el político, qué sabemos hacer la gente de información. Son dos entes muy distintos, son dos engranes de tamaños diferentes, pero que en ciertos puntos sí se logran conectar. Entonces ahí es el batallar diario para nosotros, ahora donde estoy pues es algo que buscamos hacer. Pero más o menos por ahí fue lo que, gracias a la UAM, me fue dando esas herramientas para yo poder decidir entre muchas cosas hacia dónde podía ir incidiendo mi Fíjate, trabajo. y que Sí. abonando a lo que dices, ayer estaba platicando con Iván igual, justamente en lo que es la generación de datos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente nosotros como especialistas o en su momento hacemos con esos datos? Porque los datos siempre han estado ahí o se generan, pero ¿de qué forma nosotros los podemos vincular? Y en este caso, ya llevarlos a este programa, ¿no? O sea, tan importante que es esa vinculación. Entonces, es algo que también platicábamos, decir, bueno, eso creo que nos lo da también nuestra formación académica, el decir, no nada más es hacer datos, hacer planos, sino qué te están diciendo, qué te están dando esos datos, qué información es útil para el beneficio o en pro de este proyecto, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir, pues genial, o sea, es justo lo que puede mencionar este Iván. Yo, sí, permíteme ahí nada más, Iván, porque pues, lo que acaba de decir aquí José, más que de acuerdo, creo que es muy bueno ese comentario que tú haces, porque estamos viviendo justamente esa crecimiento exponencial de esta situación, ¿no? La oferta de los datos, el acceso, pero ahí si nos vamos con lo primero que encontramos, pues podemos darnos de topes porque la calidad es algo que no debemos dejar pasar, ¿no? Tanto calidad técnica del dato como tal, como de los atributos que está representando. Y me llevaste en automático a una de las últimas, fíjate, sesiones que yo vi con mucho agrado del maestro Ivan Schutz, del arquitecto, que fue una charla que hubo con Cuauhtémoc Cárdenas. Estuvo impresionante porque ellos hablaban de un estanco en el sector de la planeación territorial, en materia de ese distanciamiento entre quienes hacen política y quienes están académicamente produciendo información, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque de qué va a depender que ese dato y cómo se hizo de verdad llegue a donde más valor público, Ujú. donde más valor va a generar, ¿no? Pero creo que Iván ibas a comentar algo. Sí, de hecho, mira, me llegó a la mente varias cosas, ¿no? Desde el hecho el último planteamiento que hacía Roberto Emichuta, de los últimos, la planeación es política, la política es poder y el poder es toma de decisiones. Y desafortunadamente, como planificadores territoriales, no estamos en los lugares, son pocos los que están en los lugares de toma de decisiones, porque hacemos planeación, sí, pero si no tenemos la última palabra, desafortunadamente no vamos a poder transformar o lograr impactar como se debe. Me enriquece mucho el que haya planteado este tema de programa general de ordenamiento ecológico, porque refleja
tuvimos módulos que hablaban de infraestructura, tuvimos módulos que hablaban de asentamientos rurales. Vaya, fueron elementos que te permitieron a ti, como planificador territorial, en este estudio, poderlos abstraer, interpretar ese territorio, interpretar esas formas de uso y ocupación del territorio para poder decir, esto es lo que podemos aportar como un instrumento para lograr tener una relación sana, ¿no? Y si no llegamos a la sustentabilidad, al menos tener la posibilidad de tenerlo y no alterar tanto a nuestra gran cuenca endorreica de la Ciudad de México. Perdón, Quique, pero adelante. No, 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 grandes comentarios. Veo que nos quedan como 10 minutos, ¿verdad, Josué? No, sin tema, ahorita podemos continuar, no pasa nada, tú adelante, Ok. eres libre aquí, Este, que no te preocupes. no, no, muy bueno. Y yo creo que me quedo corto mencionando nombres de personas que influyeron en esto. Sin embargo, sí, sí me gustaría, porque ahora que hemos tenido más contacto con la gente que está estudiando la licenciatura en planeación territorial y con compañeros que ya egresaron y que no habíamos tenido oportunidad de contactar, yo creo que sí vale la pena este foro que ustedes están armando, más que nunca, porque sí recuerdo cuando estábamos nosotros como estudiantes y ya como recién egresados, había mucho esta sensación a veces de, híjole, ¿y ahora para dónde, no? Ahí andábamos como el adivino. Exacto. Sí, y hubo un apoyo, recuerdo mucho, si es que a ver, y daban un del tema geoespacial también. Él me hablaba de la teledetección y de otros temas importantes. Y me daba ideas. Cuando yo voy a CIGSA, lo conocían inclusive, sabían quién era, porque era de estas personas que habían sabido traducir los datos en acciones. Y eso en planeación es sumamente importante. Entonces, a manera como de anecdotario, pero sí para una suerte de consejo para quienes están egresando, cuando desarrollan esa habilidad, creo que tienen mucha oportunidad de insertarse en el mercado laboral de un modo más orgánico, más natural, mostrando su trabajo, ¿no? Eso creo que va a ser importante. Yo así le hice, me llevé mi carpetita de mapas, de lo que imaginaba, y esta gente de Zigzag pues se rió de mí en el buen plan, no, nunca hubo, al contrario, se enternecieron, les digo, y muy padre. Francisco Vega posteriormente se hizo amigo mío, pero él me regaló un curso de ArcView y después terminé y me regaló el curso de ArcInfo y terminé y me volvió a invitar a tomar uno más. Entonces, imagínate, fue algo muy padre. Yo le estoy sumamente agradecido al equipo del ingeniero Vega y eso pues te da primeras herramientas para empezar a plasmar tu idea, tu visión de lo que tú quieres hacer. Eh, ya posteriormente, pues uno se enfila a seguir estudiando o se insertan de lleno en el mercado laboral y empieza uno a generar red. Y por ahí viene la otra recomendación que yo haría a los compañeros. Vayan construyendo redes de conocidos, platiquen lo que quieren hacer, escuchen consejos, acérquense a nichos nuevos en donde creen que la planeación territorial puede tener un efecto de valor y eso es sumamente importante porque los coloca en el mapa. El día de mañana, cuando alguien necesita un talento como el que ustedes ya plasmaron, ya comunicaron, les van a preguntar. Y yo creo que hay que estarse metiendo en todas partes. Yo iba y le tocaba ahí a los profes, a Eduardo Preciado, yo iba a molestar a todos de, oiga, ya usan SIG y de otras carreras con sociólogos y andábamos ahí como mineros ahí tocando por todos lados. Eh, Muchos pues te mandan a volar, eso es normal, pero alguno de pronto pega Exacto. y es muy grato cuando eso sucede. Fíjate que hilando este comentario y esta perspectiva que tú tienes o que hemos tenido básicamente, contrasta mucho con la actual. Justamente tuvimos una plática, una charla con un colega que salió de generaciones más recientes
y nos mencionaba eso. Dice, es que yo siento que las nuevas generaciones nos hace falta ese empuje, ese aventarte, ese proponer Sí. y tocar puertas y estar conscientes que de una u otra manera no tienes la experiencia, pero tienes el interés y tienes la iniciativa. Algo que yo puedo recalcar ahorita en esta plática que hemos tenido contigo es eso, ¿no? O sea, el hecho de decir, o sea, ¿por qué no puedo enviarle un correo electrónico al director, al subdirector? Pues Háganlo. evidentemente va a pasar algo, ¿no? No quedarte en el intento, Exacto. sino que el tocar esas puertas, no sabes a dónde te van a llevar. Y justamente ahorita un claro ejemplo pues, ha sido tu experiencia hasta este momento de decir, o sea, el hecho de mandar un correo electrónico pues lo hice, el hecho de pararme afuera de la oficina de alguien que me iba a atender y resultó que no, y era otro, pero no me desanimó, llevé mis planos, llevé mis carpetas y aún así la intención. Entonces, creo que esta nueva visión, no sé si tanto de la tecnología ahorita, el que nos tenga separados ha perdido un poco el quererse arriesgar a ese enfrentamiento Mm, con la realidad, de decir, no, mejor lo dejo así. Y el consejo que les estás dando justamente es eso, o sea, volver a retomar la confianza en decir, a ver, o sea, lo que tú estás planteando probablemente ya alguien más lo ha hecho, pero desde tu perspectiva puede ser una alternativa o una otra opción. Entonces, yo creo que ha sido como de esas coincidencias en las que tanto la personalidad como la seguridad de los egresados, no sé si ha sido en estos últimos años que se ha visto como mermada en el hecho de decir, pues antes, pues al final del día sabías, ya tenías el no asegurado, entonces ibas por exacto. a ver qué me puedes ofrecer, ¿no? O sea, y aunque sea el hecho de estar con alguien conviviendo, y como tú lo dices, a mí me pagaron con aprendizaje, que eso, traducido monetariamente, puta, pues haz de cuenta que no te dieron una beca de 2,000, te dieron una beca de 10,000 pesos mensuales, cabrón. Una inversión. Sí, 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 definitivo. Y pues como bien dices, Josué, pues atrévanse, ¿no? Aviéntense. Me batearon de secretaria de Economía, de Medio Ambiente, del IMP, Oye, de la pero aparte privada. esas bateadas eran en vivo, o sea, te ibas y te Sí, parabas afuera y y entrabas y ya correos. de Envié por trajecito, correo y ni quien te conteste a veces y bueno, pues pero hay que hacerlo, ¿no? decían que pegue una, dice, con esa es la buena, la que te puede dar este empuje. Bien. Bueno, entonces, Quique, pues continuando con esta charla entre compadres, platícanos ahora a qué te dedicas, cuéntanos un poco. Pues mira, gratamente soy parte ahora de la CECITI, lo que solía ser el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora se convierte en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ok, Fue un nombre que me llevé rato en aprendérmelo, pero ya lo dije bien. Y es muy grato porque formar parte en la construcción de una nueva institución, en este caso una Secretaría de Estado, pues conlleva un reto en lo profesional, pero también un reto en todos los valores que uno va formando durante la formación inicial, porque no hay manual, no hay un documento que te diga una secretaría se construye de esta forma y pues tienes que ir haciendo uso de esa expertise, mucha intuición, muchísimo trabajo en equipo, ese jamás termina. Ese podría ser otro consejo, fíjate, el trabajo en equipo a veces lo escucha uno tanto que no le presta la debida atención, pero entre mejor sepas trabajar en equipo, vas a lograr cosas más grandes. ¿Y en qué consiste? Y es muy sencillo, este 20 me cayó quizás muy tarde, pero una vez que sabes reconocer el talento de tus compañeros, sabes para qué son buenos, entonces ahí comienza todo a florecer, porque simplemente saber dónde quitarte, tú no puedes hacer todo, eso es muy complicado, pero si sabes que tu amigo es bueno para hacer el trazo o para escribir o para argumentar o para sentarse frente al público, lo que sea, se van dividiendo, se van repartiendo los liderazgos. Entonces, ese ejercicio de reconocimiento es un gran paso a la confianza en tu equipo y creo que ese es el punto aquí estelar. Entonces, en la CECITI llevamos esa bandera puesta
Yo trabajo en la Dirección General de Sistemas Nacionales de Información Científica. El titular de esta dirección general es el doctor Juan José Ribaud. Es ejemplar, es un gran compañero, también es amigo y bueno, es el comandante de este equipo cercano a lo que son los sistemas, la innovación, eh, pero para que funcione la Secretaría, ¿no? Ahí hay un área de tecnologías de información inclusive, y somos parte del equipo a su vez, ahora de la subsecretaria Celina y de la secretaria obviamente de la doctora Ruiz, que está haciendo un trabajo espléndido. A marchas forzadas se están generando pues cambios muy rápidos, cambios positivos. No se puede detener el tren de lo que venía haciendo con CONACYT, la atención a las becas, al SNI, a todos los productos de apoyo para la comunidad científica del país. Eso debe continuar. Traemos muchas áreas de oportunidad en materia de sistemas. De esto adolecen varias secretarías y varias entidades de gobierno, que son sistemas pues desordenados, que no están bien distribuidos, no son interoperables. Hay siempre esa dolencia, pero creo que tanto la administración anterior como esta se pusieron el foco de irlo resolviendo con apoyo de metodología científica. Y ese es pues un puente que tengo ahora el honor de formar parte, de abonar un granito de arena a esa construcción y vamos caminando muy motivados. Me encanta que hay mucha gente joven, ahora se siente hasta raro decirlo, uno antes era el chavito y ahora ya no. Sí, así pasa. Pues inspiran, ¿no? O sea, no sé cómo le hacen, pero llegan súper temprano y se van tardísimo y están fines de semana intensos y estamos pues trabajando muy a gusto por los resultados tan prontos. ¿Y qué sucede? Pues que comienzan a emerger las redes que uno fue construyendo en el pasado. Y eso es muy bonito porque comienzas tú a necesitar información o conocimientos de otros sectores y tienes por ley además que seguir ciertas actividades y funciones como la de colaborar con otras instituciones, como generar proyectos conjuntos intersecretariales y ahí es donde todas estas redes que construiste en tu formación pues cobran un montón de relevancia, porque pues yo me entero cuando estoy empezando en CECITI que Tona estaba al frente del SITU. Entonces, fue muy grato porque pues nos conocemos, es alguien que aprecio y admiro, y fue muy grato porque en situ yo tuve en algún punto alguna injerencia cuando estuve en el INEGI, tuvimos oportunidad de hacer ahí algunas observaciones y trabajos para el diseño conceptual del sistema y pues ahora viene de vuelta, pero la coordinación de Tona, que además ya no está ahí. y, y bueno, también ahí está Nabel, y en fin, comienzas a identificar actores que pues, en algún punto de tu formación fueron parte importante, conviviste con ellos de muchas formas. Y ese es ahora lo que más me llena de gusto por lo que hago, ir encontrando a esos compañeros que hace rato no veía, que ya ocupan varios de ellos posiciones pues muy ad hoc para construir. Eh, Eso es lo que ahora, a lo que me dedico en este momento y que consume la mayor parte de mis días. Perfecto, está excelente, Quique. Pues mira, sí, justamente el propósito también de este ejercicio que hacemos de las charlas entre compadres es, primero, conocernos, saber en dónde estamos situados para justamente fortalecer esta red, ¿no? O sea, hay veces que sí tenemos el contacto en WhatsApp, tenemos el contacto en Facebook, pero pues más allá de eso no sabemos, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos exponer y podamos comunicar, ¿no? O sea, eso es a lo que yo me dedico, estoy en tal parte y Ujú. generar estos vínculos, esta red de apoyo y como tú lo dices, ¿no? O sea, muchas veces el trabajar en un área, pues no nada más te aísla, sino al contrario, o sea, te está abriendo la perspectiva
y qué mejor que sea con personas que llevan esos mismos pensamientos o esas mismas formas de trabajar en equipo. Lo acabas de mencionar y sí, o sea, a lo mejor también eso fue algo que en nuestra formación académica lo tuvimos. O sea, el hecho de trabajar desde tercer trimestre hasta doceavo en equipo, te conoces a las personas hasta con la mirada. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Ahorita no es buen momento para trabajar, mejor vamos a relajarnos o sabes los escenarios o sabes el momento en el cual puede ser el mejor para el equipo, ¿no? Aprendes también a saber cuál o a identificar cuáles son las áreas de oportunidad y también las virtudes de la gente, o sea, te empieza a desarrollar como ese feeling de decir, eh, yo, como bien lo dices, me hago a un lado porque sé que él tiene todas las tablas para poderlo llevar a cabo y no solamente está saliendo él, sino estamos saliendo todos como equipo, como proyecto, como secretaría, pues de ahí es emerger, ¿no? O sea, decir, si todos trabajamos en ese sentido hacia la misma línea, pues el resultado va a ser mucho más fácil, más rápido y en mejores condiciones, ¿no? Entonces, Así yo es, creo que ese José. comentario que lo dices es sumamente atinado. Fíjate que ahora igual, ahora yo me desempeño como director de diseño y desarrollo. Esto es de Sistemas Nacionales de Información Científica. Pero ¿qué lleva consigo la estrategia que seguimos? Obviamente el trabajo en equipo es el fundamento, es nuestro eje conductor, pero sí se requiere, y ya lo decían por ahí hace ratito ustedes, creo que Iván lo mencionó, de la planeación estratégica. Sí se requiere tener un norte, y ahí es donde viene esta capacidad que nos forman muy profundo en la carrera, que es la planeación. Es en todo su amplio espectro. Ahorita nosotros estamos caminando con justamente un plan de trabajo alineado a un plan nacional de desarrollo, alineado a un programa sectorial, alineado a un programa especial y alineado a la estrategia de la dirección general a la cual formo parte. Y eso pues no es sencillo, eso necesitas orden, articular los alcances, los propósitos, y cuando ves que comienza a caminar el trenecito, dices, pues algo estamos haciendo bien, pero comienzas con acción y yo creo que esa es la que no puede esperar. Podrás imaginar el plan perfecto, pero tienes que comenzar a actuar y en esa acción, pues los resultados ahí los vas orientando y van entrando a llenar ciertas necesidades, en este caso las del sector científico. Estamos con una seguridad de que estamos caminando y viendo el mismo horizonte. Con ese basta, ya luego lo que viene uno le va centrando porque si no hay manual y Se va resolviendo sobre la marcha, pero es esa capacidad que tienes de adaptarte. No, mira, de hecho, sí, mira, de hecho es parte de lo que nos han enseñado, ¿no? Es decir, generas el eje y las propuestas, y en este caso, si en el camino no se va resolviendo de esa forma, entonces, pues bueno, generas escenarios para poder tener y cumplir con ese objetivo que has trazado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y muy interesante lo que estás planteando, Quique, porque no todo está resuelto, no todo se va a dar al 100%. gracias. Mira, ahora el reto yo creo que en este siguiente paso de lo que era con Conacid y ahora como CCT, lleva a una estrategia. La estrategia la configura mi jefe y lo que lleva consigo es un planteamiento que nos va a permitir ser transversales en esencia y en análisis y en resultados. Y es muy simple. Vamos con una intención de hacer los sistemas interoperables, los sistemas internos por principio. Ya dimos un paso bastante importante en ese propósito. Y el siguiente es georreferenciar los aplicativos que se utilizan. Y esto con la intención de que todo el dato que genera la institución lleve un componente de ubicación que pueda ser medible y algo que notamos que ayuda mucho en el análisis es que sea comparable en el dónde y en el cuándo, porque a veces se piensa en el SIG o en la información geoespacial como el dónde nada más, pero es tiempo y es espacio, o sea, es el dónde y el cuándo.
Para nosotros ahorita ha sido muy valioso poder determinar regiones de especialización científica, por ejemplo. Ya estamos identificando potencial científico-tecnológico de forma puntual, focalizada en el territorio nacional, y alinearse a proyectos nacionales, por ejemplo, la explotación nacional, enteramente nacional de litio. Eso pues trae consigo un reto primero de dónde están los expertos de litio, ¿no? ¿Quién lo investiga? ¿Quién es el que lleva años en eso? ¿Dónde están los productores, los mineros, los decisores en materia de minería? Y posteriormente la información, ¿dónde están esos yacimientos? ¿Cómo hago para yo identificarlos con alta precisión y saber de qué dispone nuestro país? Y ahí es una cadena de muchas cosas, porque una vez identificado tu potencial científico como país, hay un propósito, ya esto estoy hablando del Ejecutivo Nacional, de convertirse en un país soberano de su tecnología y de su ciencia. Suena muy sencillo, muy trivial, pero la verdad es un reto bastante grande y el primer paso es diagnosticar, siguiente es identificar esos potenciales y comenzarlo sobre la marcha a llevar a donde más valor público va a generar. Y por ahí es el camino que ahorita estamos apoyando más. A mí me gusta mucho porque todos los sistemas de información geográfica comienzan ahora sí a jugar un papel transversal en las áreas que parecía que ahí no jugaba la información territorial. Te pongo un ejemplo muy claro de lo que ahora estamos nosotros empujando. El sistema de nómina, por ejemplo, en el que se manejan los sueldos de todos los que trabajamos en la Secretaría. Dijimos, y bueno, ¿y ese para qué lo georreferenciamos? Y fíjate la gran sorpresa, porque no es nada más poner los puntos en el mapa, es pensar territorialmente un tema, el tema de la nómina, del recurso humano. Nosotros ahora sabemos de qué colonia vienen a laborar todos a la CECITI, qué desplazamiento tienen que realizar a diario desde la colonia en la que viven hasta las oficinas centrales. Entonces te da datos muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabías tú que el 30% de tus empleados de la CECITI viven en 3 colonias del Estado de México? Se concentran ahí. Entonces te empieza a dar pautas de posibles programas de acción o de irte a sentar con la SICT y decirle, oye, pues ¿por qué no pensamos un transporte o una vía en horarios pico que tenga esta función, sabiendo que esta y esta secretaría también tienen esta situación? O avisar con tiempo y decirle, ¿saben qué? Están bloqueadas estas carreteras, hoy ni vengan, hagan home office, pero ya programado, ya con una clara identificación de quienes caen en esa situación, simplemente por entender el territorio, compañeros, porque creo que ahí yace la gran riqueza de nuestra formación, esa comprensión que tenemos del territorio y cómo medirlo y cómo saberlo comunicar. Creo que nos puede dar oportunidad de aplicar ese conocimiento en distintas facetas. Ahorita que hablábamos con Josué en su transitar por este camino de lo privado, en los impermeabilizantes y todas estas construcciones que requieren de ese servicio, pues ahí pensar en una logística territorial de distribución de materiales, en fin, puede ser mucho el campo de acción y creo que la ciencia ahora, en lo que yo alcanzo a mirar como sector, pues es un acompañante fiel que te da mucha certidumbre en tus decisiones. Hay unos indicadores de calidad de los datos que en nuestro aprendizaje y paso por el INEGI, por ejemplo, reconocemos, sabemos que existen y pues yo me sé que la norma técnica de domicilios aquí me puede ayudar o que la norma técnica del marco geodésico pues me la traigo también y por ahí empiezo a hacer mi colección de valores públicos y al final nuestro producto finalmente se engarza de manera orgánica con la situación. Esa es la oportunidad que yo veo. CECITI está comprometido justamente a acercar a la ciencia a cualquier ámbito de la población en México. A quienes lamentablemente creen
más en la magia o en el horóscopo o en los dados o en el volado, que sepan que hay algo llamado ciencia que es muy fácil de digerir, que se consulta así como en tu teléfono el clima y que ya no es de estarle jugando ahí al mago o al adivino. Yo creo que culturalmente podemos empezar también nosotros a apropiarnos del dato científico. Es donde estoy ahora, y creo que hay muy buena expectativa de seguir creciendo para los lados, a lo intersectorial, y pues obviamente seguir conectando con más de los compañeros egresados y que están estudiando y contar con más planificadores territoriales en esta labor que estamos metiendo en CECITI, creo que sería maravilloso. Sí, me parece muy enriquecedor tu perspectiva, mi buen Quique. De hecho, la información, los datos no se interpretan de manera simple. Hay que revisarlos, hay que tener esa sensibilidad y poder identificar para qué te sirve esa información, ¿no? Este es un ejemplo que acabas de dar muy práctico de cómo es que de la información que abstraes, pues ya estás diseñando hasta rutas de transporte para los compañeros de los trabajos, ¿no? Traslados en los trabajos. O definir, en este caso, si la política es que en el lugar tenemos complicaciones de acceso, bueno, pues entonces se realiza el trabajo desde casa, ¿no? Pero ya te permite decidir, ese es el punto importante, toma de decisiones a partir de información, a partir de datos que te permiten llegar a esa definición, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante porque los datos no se generan así, porque sí, hay que saber qué preguntar para saber la información que vas a obtener y en función de eso, esa información, cómo la vas a interpretar, tienes que hacer hablar a los números, ¿no? Los números no te van a decir nada por sí solos, hay que hacer hablar esos números, interpretarlos y a generar propuestas de solución. Porque si bien es cierto, como planificadores territoriales, nos conocemos como buenos diagnósticos, o buenas personas que generamos diagnósticos, el problema no es ese, el problema es ahora cómo lo solucionamos, ¿no? Ese es el reto. Y ese es el reto de todos y cada uno de nosotros en los distintos ámbitos de trabajo donde nos desenvolvemos. Y creo que es lo importante, ¿no? La IA puede ser un buen instrumento, pero no sabemos qué calidad de información tiene. Y la Es otra correcto. es, esa información, pues bueno, tenemos que interpretarla y darle solución a ello, ¿no? Creo que por ahí es el reto también, ¿no? Porque Yo no, creo no es que solo quedarnos con toda la información que satura, le estás dando el sino clavo ahí a un tema que cómo está. la utilizamos y la aprovechamos. Para- Yo creo que ese es un tema calientito, yo le buenas- digo. Habría muchos temas aquí que si destapamos vamos a abrir muchas cajas de Pandora y lo cual, digo, podemos aquí extendernos hasta toda la tarde, pero con afán de hacer un uso correcto del tiempo, del espacio que ustedes pues amablemente abren aquí. Yo sí dejar algunas reflexiones para quienes recién egresan en identificar el nicho en el que se quieren desempeñar, pues véanlo y éntrenle, ¿no? Pruébenle, no se queden pensando en que van a estar 100% seguros de algo. Yo creo que lo principal es, como lo piensan, aviéntense y vayan por todas. Simplemente es ir teniendo oportunidad de comparar con la acción, porque sí, ese gran plan correcto, 100%, Sí, no, pues no lo he visto nunca yo va, nunca. nunca va a llegar ese momento Sí, no, preciso ni exacto. Entonces, se va construyendo, como bien lo dice, sobre la marcha, con los errores, con los aciertos, con el apoyo de tus compañeros, de parte de tu equipo. Entonces, creo que es muy importante ese tema. Pues, mi querido Quique, la verdad es que es un agasajo siempre coincidir, hablar, charlar temas tan amplios y a la vez tan particulares que, no sé, o sea, a mí en lo particular me tiene un gran sabor de boca el hecho de que podamos seguir compartiendo este interés y que cada vez se va especializando más, se va abriendo más, porque conforme vamos avanzando nos hemos dado cuenta de que el abanico de posibilidades se abre enormemente sí, y cada uno a un nivel de especialización. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias por esta charla. Mi compadre Iván, no sé si quiera concluir con algo.
compadre. No, al contrario, yo agradezco que el buen Quique nos dé la oportunidad de poder platicar con él, conocerlo, conocer lo que ha hecho. Es un amigo de hace muchos años y bueno, pues es grato verlo y coincidir con él en este espacio. Gracias, No, Quique. muchas gracias, felicidades nuevamente por este espacio. Sí me gustaría dejar un tema de reflexión que ha sido inspiración para mí en mi formación siempre. Adelante. Igual me extiendo un poquito, perdón No, si, no, si no, así adelante, sucede. adelante. Es un tema que es importante saber en todas estas metidas que nos dimos en las bibliotecas. Durante mi doctorado no fue la excepción. Irse al Archivo General de la Nación es un deleite. Yo los invito a que vayan ahí. Emilio Pradilla nos lo insistía seguido. Y fíjate que él me inspiró en el punto de revísense los planes sexenales. Yo siempre estoy leyendo los planes nacionales y me muero de la risa, así decía. Y yo le tomé la palabra y dije, pues a ver qué chistes cuentan, pero no, para nada. Eh, A y, veces es y una me, carta de me buenos encontré deseos. una maravilla de plan sexenal, justo con la intención de encontrar quién había sido el primero en la historia de hacer planeación territorial con información geoespacial. Me eché un rato, no creo que fue. Y tuve que comprender muchos contextos. ¿Y saben quién fue ese gran personaje de la historia mexicana que no se le reconoce por eso? Además de todo, el buen ingeniero en este sentido estaría orgulloso de que se lo platicáramos así, pero fue el general Lázaro Cárdenas. Entonces, ese es el primero, porque siendo el penúltimo presidente militar de este país, eh, y el único presidente que fue contratado por todos los presidentes subsecuentes a su mandato hasta su muerte. O sea, fíjense, esa es otra cosa que tampoco se sabe mucho del general. Él lo que ve y vislumbra es que toda la información geoespacial que se levantaba en este país solamente era usada en el ámbito militar. Estábamos pues con la guerra casi que a la vuelta durante su mandato, y Ávila Camacho, que le subsecuenta, le toca a él la guerra mundial, y entonces lo primero que le pide al general Lázaro Cárdenas, que ya trabajaba para él, es que hagan un levantamiento fotogramétrico de todas las instalaciones de infraestructura estratégica, infraestructura crítica del país, principalmente los yacimientos petroleros, para evitar una invasión nazi de esos campos. Y le dicen, necesitamos enviar soldados para vigilar todos esos puestos. ¿Y dónde están exactamente? Pues quién sabe, este mapa dice que están aquí, este mapa dice que hay otro acá, y se encuentran esto que nos pasa mucho, muchas fuentes de información y no tenemos la buena. Afortunadamente, Ávila Camacho y el expresidente Cárdenas se conjuntan junto con el presidente Roosevelt y les capacitan a un escuadrón, a unos soldados en fotogrametría y nos heredan una cámara fotogramétrica, trigonometrón, una cosa así, no me acuerdo ahorita el nombre, es muy técnico. Pero ahí se lanzan a hacer el primer vuelo escala nacional para la identificación de estos puestos petroleros y se hacen de una gran riqueza de fotografías aéreas que mientras estoy en INEGI y una de las áreas a mi cargo era la filmoteca, la Sedena nos hace una donación de todos esos rollos negativos, cientos de miles de esos rollos que ahorita están en manos de INEGI para digitalizarse, que pues tienen esa historia detrás, ¿no? Y no nos enteramos, pero fue justo el general quien dice, oigan, pues esto sirvió muy bien para la guerra mundial, pero ¿qué creen? Que tiene un potencial gigantesco para hacer planeación territorial. ¿Por qué? Porque podemos ver la definición de las cuencas hidrográficas con un efecto estereoscópico. ¿Se acuerdan que Enciso nos ponía con los estereoscopios a ver acá el volumen? Y entonces él descubre esa posibilidad y conforma junto con Estados Unidos los dos primeros megaproyectos de desarrollo regional, que es el de las grandes cuencas, pues obviamente de su tierra natal, ahí en Michoacán. Bueno, esas cuencas son muy grandes, la del Papaloapan y la del Tepalcaltepec. Ah, miren, sí lo dije bien.
y se hace un gran cambio territorial, se mejora en sanidad, se mejora en seguridad, en un montón de cosas. Y para cerrar mi reflexión, fíjense lo triste de esta historia. Muere el general en la década de los 70 y en esa sucesión al cargo le toca a Díaz Ordaz decidir qué hacer. Pues ya se nos murió el genio de la planeación territorial, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces ellos crean lo que se llamó la CETENAL, que era una coordinación de estrategia territorial. Entonces, fíjense nada más la belleza, y eso vivía dentro de presidencia. Y después comienzan a hervirse cosas que ya no nos encantan tanto políticamente, que se convierte CETENAL en una dirección, una DETENAL, también dependía de presidencia. Pero cuando se fijan de que ese potencial territorial va generando evidencias territoriales de las acciones de política pública, pues ¿quiénes creen que se preocupan de ello? Pues nuestros queridos amigos que comienzan con este orden neoliberal, y tenemos por ahí a López Portillo y a De la Madrid, y diciendo, ah, caray, pues ¿por qué no hacemos lo siguiente? Y llega alguien muy creativo de nombre, un doctor muy reconocido en la UNAM, y que me disculpen si digo algo incorrecto, llega Renato Iturriaga y dice, oigan, ¿por qué no juntamos geografía con estadística? Y entonces Pedro Aspe, muy hábilmente, el primer presidente del INEGI, se entrevista con De la Madrid y lo convence de hacer la medición de los indicadores PIB y otros indicadores que obviamente tenían la intención de hacer brillar desarrollo económico de un modelo neoliberal donde quién sabe si en realidad lo había como tal, pero esconden geografía todo ese legado del general Lázaro Cárdenas, todas esas grandes capacidades van y se guardan en un instituto comandado por estadísticos. Y eso se le llamó el INEGI. Y entonces tenemos ahora la información básica y fundamental de geografía a la merced de un decisor estadístico. ¿Cuándo han visto un presidente del INEGI que venga de la planeación territorial o de geografía? Y entonces el cerebro geoespacial de este país, pues está ahí guardadito y escondido por el tamaño de evidencias que puede generar. Y en foros internacionales, por ejemplo, cuando estuve en la ONU como presidente de la División Latinoamérica en temas de nombres geográficos, los chinos, brasileños, uruguayos, muchos era como, oigan, ¿y por qué no tienen un cartográfico nacional? Era como la risa de todos y decían, no están pensando territorialmente. Y por último, yo hago el amarre con esto que decía el ingeniero Cárdenas en esa entrevista con Ivan Schutz, del estanco de nuestro tema. No es trivial, no nos ayudan a pensar territorialmente en la formación inicial. Tenemos como que ese vacío que venía muy bueno del pasado. El mismo Humboldt decía que el colegio de ingenieros topógrafos de este país era el mejor del mundo, y que ahora eso se haya diluido es preocupante, ¿no? Entonces, dato que salió desde estas arcas tan bellas que tenemos de historia nacional. Con eso cerraría mi participación. Les agradezco eternamente, compañeros. Me hicieron recordar cosas que estaban en el baúl, y pues les deseo la mejor de las suertes con esto. Cuenten con todo mi apoyo para ello. Muchas gracias, Quique. Fue un agasajo escuchar este anecdotario muy enriquecedor. Compadre, Gracias, Quique. Pues bueno, ahora sí que también me hiciste recordar ese tema donde se habla de la infraestructura estratégica y que piensan que es lo mismo que una infraestructura esencial y que bueno, desde ahí tenemos Exacto. problemas, ¿no?